Hola, en este vídeo te cuento qué es la autoestima y algunos consejos para aumentarla. Empezamos hablando de la palabra autoestima. ¿Qué es? La palabra autoestima quiere decir valor que tenemos de nosotros mismos. Reconocemos una persona que tiene baja autoestima porque busca siempre la aprobación de los demás, cuando le importa más la opinión que tienen los demás de él que la opinión que tiene de sí mismo. Solitamente la baja autoestima viene de cuando éramos pequeños. De hecho, de 0 a 7 años es una edad muy delicada donde se basan las columnas de nuestra autoestima. No es lo mismo haber crecido con unos padres que, poniendo unos límites, te fomentaban las cosas buenas que tenías, quizá diciéndote sigue así, tú puedes, sin despreciar los defectos que podrías tener, y en otro lugar haber crecido con unos padres que sin quererlo emitían unos juicios que te hacían daño y han hecho daño a tu autoestima actualmente. Te hago un ejemplo: cuando un padre dice al niño eres siempre desordenado, esta palabra siempre, aunque pueda parecer una frase banal, esa palabra siempre pone en la mente del niño esa convicción que tiene de sí mismo. Y eso vale también con otras frases que nos han dicho de pequeños que damos por verdaderas cuando somos adultos. Y en realidad nosotros somos mucho más de lo que de verdad pensamos de nosotros mismos. Es verdad que los pensamientos no los podemos parar, pero a través del autoconocimiento podemos empezar a reconocer estos pensamientos que nos hacen daño, como por ejemplo no eres bastante, no eres lo bastante suficiente para hacer esto o lo otro. Estos pensamientos son automáticos, pero luego provocan una emoción que nos hacen actuar de una forma o de otra. Entonces hemos dicho que la palabra autoestima quiere decir valor que tenemos de nosotros mismos. Tiene baja autoestima, la reconocemos porque se compara siempre con los demás. Tiene miedo del juicio de los demás. Dentro de sí mismo siente esta fuerza que le empuja al cambiamiento y por miedo al juicio de los demás no puede seguir adelante. Quizá no se atreve a decir su opinión delante de los demás. O también está con un compañero o una compañera solo por miedo de quedarse solo, por miedo a no ser suficiente para encontrar otra pareja. Aunque te estoy diciendo que el autoestima viene de cuando éramos pequeños, de nuestra infancia o adolescencia, podemos cambiar, podemos de verdad aumentar nuestra autoestima. De hecho, los últimos estudios de las neurociencias están demostrando que el cerebro tiene una cierta plasticidad. De hecho, es capaz de crear nuevas conexiones neuronales, nuevas sinapsis, que pueden crear una nueva persona. Entonces, si buscas mejorar tu autoestima, lo puedes hacer. Te pongo un ejemplo con la historia de uno de mis coach y mentor preferidos, que ha tenido una infancia muy difícil y ahora es multimillonario y ayuda a un montón de personas en su desarrollo personal. Ese hombre, que se llama Tony Robbins, cuando era pequeño, cuando era joven, venía maltratado de su madre, tanto que tenía que comer su propio vómito, eso es lo que cuenta. La madre era adicta a antidepresivos. Era una persona muy instable. Imagina este niño cómo ha crecido. Imagina qué autoestima podía tener cuando ha llegado a edad adulta. Pero ha podido de todas formas dar un cambio a su vida. ¿Y cómo lo ha logrado él? Teniendo una situación tan drástica, lo podrías hacer tú también. Bueno, y antes de darte algunos consejos para aumentar tu autoestima, deja que me presente. Soy Silvana Lagana, coach y maestra de yoga y meditación. Vamos a empezar con el consejo número 1. El primer consejo que me siento de darte es lo de aprender a conocerte. Si hemos tenido una infancia y una adolescencia un poco más difícil y sabemos que nuestros padres nos han emitido juicios, seguramente hemos llegado a edad adulta que no sabemos realmente quién somos. Tenemos solo estas convicciones que nos han dado los demás. Entonces, la primera cosa es aprender a conocernos, descubrir realmente lo que te gusta, descubrir tus dones, tus talentos y ponerlos al servicio del mundo. No es una cosa tan simple, hay un trabajo detrás de desarrollo personal, de crecimiento. Ese es el primer paso que hay que hacer para aumentar la autoestima. No es lo mismo una persona que no sabe qué hacer con su vida, no sabe realmente quién es, a una persona que tiene su propósito, va hacia su meta. Entonces, el primer consejo es conocerte. El segundo consejo es haz experiencias nuevas. Este consejo está muy relacionado con el primero. Con el pasar de los años, sabemos
Por ejemplo, qué tipo de relación queremos, qué trabajo queremos. Sabemos cómo queremos ser tratados de los demás. De hecho, es un poco más difícil encontrar personas de 50 años con baja autoestima. Pero también hay y se ven porque, como te he dicho al principio, se comparan con los demás y hacen todo para aparentar. Pero esto sobre todo se ve en los jóvenes. Eso porque no se conocen lo suficiente y no han hecho estas experiencias para conocerse un poco más. Entonces es importante descubrirte, saber lo que te gusta, y eso se hace solo haciendo nuevas experiencias. Puedes empezar con cosas muy simples, como por ejemplo hacer un nuevo deporte, un nuevo hobby. Empieza con cosas pequeñas para descubrirte un poco más. Otro consejo es alejarte de las personas tóxicas, las personas que no te aprecian. A veces pueden ser unas amistades que no te hacen estar bien, que no te dan buenas vibras, como se dice. Pero también a veces son los familiares y, como he dicho al principio, pueden ser también nuestros padres. Entonces, si ya eres adulto y tienes esta capacidad de comprensión y de conocerte y entender y saber que algunos comentarios te pueden doler, te pueden hacer daño, la cosa que hay que hacer no es alejarte de tus padres, es aceptar la situación y aceptar que tus padres se portan así contigo, y tienes que pensar también que una persona que está feliz, que está bien consigo misma, que está en paz, que está tranquila, no puede hacer daño a los demás. Entonces, si estas personas te hacen daño, tienes que entender que no están tan bien consigo mismas. En su mundo interior no viven tan bien. Entonces, primero aceptación, sobre todo si son tus padres. Si son otras personas, las puedes alejar de tu vida si te hacen daño. Lo que te aconsejo, sobre todo con los familiares más cercanos y también con las personas que quieres tener cerca en tu vida, es contarle cómo te sientes cuando te dicen unas determinadas cosas. No es lo mismo decir es que tú me has dicho eso a decir es que yo me siento de esta forma si me hablas así. Te pido por favor que no me hables de esta forma, por ejemplo. Entonces, este es el tercer consejo, de alejarte de las personas tóxicas, y si son tus padres, decirle cómo te sientes, pero sin llegar a este enfado y a este juicio, al apuntar el dedo hacia la otra persona, y en su lugar, exprimir cómo te sientes en esa situación. El cuarto consejo es aceptarte así como eres. Si por ejemplo tengo la nariz grande, ¿qué hago cuando voy delante del espejo? Pues seguramente la primera cosa que hago es verme la nariz. O si por ejemplo tengo un poco de barriga, ¿qué hago cuando voy delante del espejo? Pues seguramente lo primero en que me fijo es en mi barriga. Aceptarse no es tan simple como parece. Viene siempre de un pensamiento que automáticamente aparece cuando vamos delante del espejo, por ejemplo. Pero esa es la fórmula mágica para empezar a mejorar. Primero tenemos que aceptarnos y luego podemos buscar las maneras para mejorar. Acuérdate siempre que eres único, que no hay nadie como tú. No habrá nunca nadie como tú en la tierra, que por ejemplo tenga tu mismo iris de ojo. Acuérdate que tienes muchísimas cosas para valorar, lo único que a veces no nos damos cuenta. Otro consejo muy importante es el de no buscar la comparación. Ahora vivimos en una sociedad donde pasamos muchísimo tiempo en las redes sociales y esas plataformas como Instagram, como Facebook, lo que hacen es que todos nosotros queremos mostrar la parte perfecta de nuestra vida. Y cuando estamos en estas redes sociales, automáticamente hacemos una comparación, por ejemplo, del cuerpo que tengo yo y del cuerpo que tiene la otra persona. Comparamos la casa que tengo yo y la casa que tiene otra persona. Eso lo único que hace es matar tu autoestima, porque concentras tu atención, te centras en lo que no tienes, en lo que tiene la otra persona. Aquí nadie es perfecto, todo el mundo tiene unos problemas, unos desafíos que hay que superar, pero lo que ocurre es que en estas plataformas cada uno de nosotros muestra su mejor parte y su vida perfecta. Intenta valorar lo que ya tienes en ese momento en tu vida. Otro consejo es perdónate. Perdónate si has hecho algo en el pasado que según tus propios juicios no está bien y no lo aceptas. Libérate
libérate del pasado y una cosa que puedes hacer es escribirte una carta de perdón para ti mismo. Esta es una herramienta muy potente para liberarte del pasado y seguir adelante. Entonces, si aún no has probado hacerlo, hazlo porque te va a ayudar muchísimo y también te va a ayudar a aumentar tu autoestima. Otro consejo, evita la perfección. A veces tenemos baja autoestima porque nos ponemos estándares muy elevados. La perfección no existe, existe la mejoría continua, pero la perfección no. Focalízate en lo que puedes mejorar aceptando la situación que tienes en este momento. El último consejo es que busques un acompañamiento de un coach, un terapeuta o un mentor para que te acompañe en tu camino de desarrollo personal y poco a poco descubrir cuáles son tus dones, tus talentos y descubrir esta fuerza interior que tienes dentro de ti y descubrir también que sí puedes mejorar y sí puedes tener una vida mejor. Y seguramente vas a tener que pagar un precio, que es el precio de la disciplina y del esfuerzo. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, déjamelo saber y compártelo con tus amigos, familiares y sobre todo para esa gente joven que está pasando esa fase de la adolescencia o la primera fase de la edad adulta y también para los padres que tienen en su poder el hecho de construir o destruir la autoestima de sus hijos. Hasta pronto con otro vídeo. Chao.